a iniciar Romanos para ti y esperamos que hoy sea una tarde de gran bendición a través de la palabra del Señor, lo que quiere compartir con cada uno de nosotros. Y vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento, por la oportunidad que nos da de celebrar con Él y de compartir con Él. Bendito Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta tarde, por este momento que tú nos regalas para conocer de tu palabra, para disfrutar de tu palabra, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros para que podamos tener nuestra mente abierta, tener nuestro entendimiento abierto, Señor, y podamos glorificarte donde quiera que tú estés, Señor. Permítenos, Señor maravilloso, hoy exaltarte, hoy permítenos, Señor, que te reconozcamos a ti, Señor, como nuestro Creador, que dependemos de ti 100%, Señor, que tú eres nuestro único Señor, nuestro único Dios. A ti sea todo el honor y toda la gloria por siempre, Señor. Padre, también te rogamos en el nombre maravilloso de Jesús que perdone todos nuestros pecados, que perdone todas nuestras faltas, Señor. Perdónanos todos los pecados que hemos cometido contra ti, con los cuales te hemos ofendido y hecho lo malo delante de tus ojos. Y permítenos estar en paz, en bendición en esta tarde, Señor, y vuelvo a pedirte el favor que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe, Señor maravilloso, a través de la palabra, a través de la enseñanza que tú tienes en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por cada pastor, por cada hermano que está con nosotros, que se ha conectado. Y, Señor, permítenos ser bendición para cada uno de los que estamos en este lugar. Dios los bendiga, hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar. Le agradezco a los pastores, hermanos, que tengan los micrófonos abiertos, que por favor los cerremos. Y evitamos ruidos y distracciones. Quiero, primero que todo, decirles que este es un tema que es un poco delicado, tal vez es un tema de los que a veces no nos gusta tratar, no nos gusta acercarnos a él. Pero tenemos que definitivamente enfrentarlo, tomarlo, y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este trabajo. Igualmente le quiero dar gracias a mi esposa por su comprensión, su colaboración, ya que esto ha requerido tiempo, investigación, muchas horas de trabajo, muchas horas de tratar con el Señor también para que Él me pueda iluminar y que lo que vayamos a compartir en esta tarde sea de bendición para cada uno de nosotros. Igualmente le doy gracias al Señor por cada uno de los pastores y hermanos que están apoyándonos en estas semanas de estudio bíblico, de volver a las raíces, a estudiar la palabra del Señor. Gracias por la vida del hermano David, por el pastor Gregorio, por los Luis Fernando, Luis Eduardo Palacio, y por mi vida también, que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Los miércoles estamos tratando el libro de Romanos. Entonces, yo creo que es una invitación a que ustedes, ojalá cuando nosotros pudiéramos llegar a estas sesiones, hubiéramos leído como las partes que nos corresponden. Por ejemplo, hoy vamos a tratar Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Y quiero compartir con ustedes un momento la palabra del Señor. Voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Ese es el primer versículo con el que vamos a trabajar. Y
creo que es uno de los versículos que nos va a demandar un poco de tiempo. La sesión de hoy la hemos titulado Los paganos necesitan el evangelio. En términos generales, pagano es aquel que tiene muchas creencias religiosas. Pero para el presente estudio nosotros vamos a contextualizar la definición de pagano como aquel que es idólatra, aquel que tiene muchos dioses. En base a esta definición quiero pedirles que tengan un poco de paciencia, porque sé que ustedes tuvieron esa bendición que me dieron a mí de que me escucharan un tema de los dioses falsos sobre la idolatría. Y aquí vamos otra vez a tratar con el tema de la idolatría. Y este tema de la idolatría desde la perspectiva del libro de Romanos. Nosotros vimos la idolatría desde otras perspectivas a través de personajes bíblicos, como fue Lea, como fue Abraham, como fue Jacob, como fue Jonás, igualmente como fue Nabucodonosor, como lo mismo Judá. Y vimos muchos personajes. A través de estos personajes desarrollamos lo que es el tema de los dioses falsos o de la idolatría. Pero hoy vamos a acercarnos en estos 14 versículos. ¿Cómo es que el Señor ve la idolatría? Por eso, la palabra pagano, para hoy la vamos a ver desde esa perspectiva. Es aquel idólatra que tiene muchos dioses. Pero también vamos a ver cómo el Señor nos da unas salidas e igualmente también el Señor nos invita a que podamos estar con Él en una relación totalmente diferente. Quiero introducir el tema con el tema del Evangelio. Nosotros la sesión anterior veíamos que para Pablo el Evangelio era importante y hablamos que el Evangelio es el Evangelio ¿de quién? De Dios. Y hablamos en el Evangelio de Dios, hablamos de la justicia de Dios. Y finalizamos la sesión anterior en los versículos 16 y 17, que habla de ¿qué? Que el justo vivirá por la fe. Entonces nos surgirían como unas preguntas en base a esos dos versículos. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Por qué el justo debe vivir por la fe? ¿Por qué el justo debe vivir por fe? Y la otra pregunta, que creo que en el tema no lo vamos a desarrollar hoy, pero en el transcurso de este estudio de Romanos, el tema clave aquí es la justicia de Dios. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es esa: ¿por qué tiene que ser una justicia recibida para estar en una buena relación con Dios? ¿Por qué necesitamos recibir una justicia para poder establecer una buena relación con Dios? Desde acá, desde este pasaje del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, vamos a avanzar y nos vamos a llegar a encontrar con unas respuestas solamente hasta que lleguemos al capítulo 3 de Romanos, que no va a ser tampoco en esta semana ni la siguiente. Eso nos vamos a demorar un ratico para llegar allá. ¿Y por qué nosotros tenemos que esperarnos hasta que lleguemos a Romanos 3:20? Porque es donde se nos responde, nos da la respuesta de por qué nosotros necesitamos la justicia de Dios. Pero podemos adelantarnos algo. ¿Por qué nosotros necesitamos la justicia de Dios? Porque nosotros no podemos ganarla. Nosotros no podemos merecerla. Nosotros tampoco la podemos alcanzar por nuestros propios méritos. Pablo nos muestra un cuadro oscuro de la humanidad. Sin embargo, esto nos va a servir de un telón de fondo sobre el cual va a brillar como un diamante, como una joya preciosa, va a brillar con mucha intensidad el Evangelio. Tal vez nosotros a estos temas que trata Romanos no nos acercamos porque son escabrosos. No crea, escoger las imágenes para que me acompañara en las fichas. Tuve que tener un proceso grande de selección, mucho cuidado. ¿Por qué? Para no ofender. La verdad, porque decíamos la vez pasada que el Evangelio
ofende. Es ofensivo. Y yo le he orado al Señor para que la enseñanza de esta tarde no ofenda a ninguno de ustedes. Al contrario, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y la comprensión para poder entender lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra. Entonces, aquí hay una esperanza, hay una cosa, a pesar de el oscuro panorama que vamos a encontrarnos, con el cual nos vamos a encontrar, tenemos una esperanza y una respuesta, y es del Evangelio. Que decíamos hace un momento, que esa joya radiante del Evangelio va a brillar con mucha intensidad, va a dar mucha luz. Entonces, este es un libro hermoso, muy bonito para estudiar, muy bonito para tratar, es confrontante, confronta mucho, pero también nos da salidas, que eso es lo importante. Siempre Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Les decía que para hoy titulamos la sesión "Los paganos necesitan el Evangelio". Y le voy a adelantar, para la semana entrante, no son los paganos, vamos a decir, los cristianos necesitan el Evangelio. Es decir, esto es para todos. Entonces, hoy vamos a acercarnos con relación a los paganos. Y queremos llegar a algo que también tal vez nosotros nos hemos confundido, lo hemos entendido mal cuando hablamos de la ira de Dios. Anoche estuve en una sesión de educación virtual y decía la teacher que ella lo que le tenía miedo, y bastante miedo, era a la ira de Dios. Pero en el transcurso de esta conversación que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta en qué consiste la ira de Dios. Empecé leyéndoles el versículo 18, que dice, ciertamente, el apóstol está hablando con una certeza. En la Biblia que yo estoy leyendo, que es la Nueva Versión Internacional, dice ciertamente, coma, hasta ahí. Cuando me está hablando de ciertamente, me está hablando de certeza. Me está diciendo, esto es verdad. Y me dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose. Por eso titulamos la ficha, la ira se revela. Pablo nos está mostrando que el Evangelio es necesario, no solo para darnos felicidad, sino porque existe algo denominado ¿qué? La ira de Dios que yo debo enfrentar. Decía el hermano David el lunes, decía igualmente ayer el pastor Gregorio, a veces nosotros queremos vivir en un cristianismo light, un cristianismo suave, queremos que la Biblia o el Evangelio son las respuestas a todos nuestros problemas y cómo salir de ellos. Es decir, la Biblia y el Evangelio lo único que nosotros lo vemos es con la perspectiva de que nos trae ¿qué? Gozo, felicidad. ¿Pero felicidad en qué? ¿En qué? En los bienes materiales, en mi forma de vivir. No. Pablo nos está diciendo el Evangelio no solamente sirve para darnos ¿qué? Felicidad, pero vamos a entender qué es la felicidad más adelante. No la felicidad como la concebimos nosotros los seres humanos. Una felicidad libre de problemas, una felicidad libre de deudas, una felicidad libre de congestiones en salud, en muchas cosas. No. Vamos a ver la felicidad de qué trata. Pero también Pablo dice es que el Evangelio lo necesito. Lo necesito, ¿por qué? Porque nosotros nos vamos a enfrentar con algo que el versículo 18 nos dice que se llama ¿qué? La ira de Dios que viene ¿qué? Revelándose. La ira de Dios es una realidad. Ahora vamos a entender nosotros lo que hablamos la semana anterior con relación por qué Pablo era un apasionado del Evangelio. ¿Por qué Pablo se gozaba en predicar el Evangelio? ¿Por qué Pablo tenía tanta confianza en el Evangelio? ¿Por qué él quería ir a predicar a Roma? ¿Por qué él tenía
tanto deseo de predicar el evangelio? ¿Por qué Pablo se emocionaba? ¿Por qué Pablo se llenaba de gozo? ¿Por qué Pablo tenía una gran pasión por predicar el evangelio? Por una sencilla razón. Porque él parte de un supuesto de que separado del evangelio, todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Mire el objetivo de Pablo. ¿Por qué se apasiona él? ¿Por qué se goza él? ¿Por qué es esa hambre, ese deseo de ir a compartir el evangelio? Porque él entiende, hay un supuesto, no, él dice, él parte del supuesto de qué, de que la ira de Dios está revelándose y todas las personas que estén separadas del evangelio, todos están bajo la ira de Dios. Y esta es la invitación. Nosotros debemos apasionarnos por el evangelio, es por eso. Porque muchos hombres y mujeres hoy están alejados del evangelio. Y si están alejados del evangelio es porque ¿qué? Están bajo la ira de Dios. Y eso a nosotros nos debe mover. Por eso tengo aquí en rojo esta frase que dice, si no entiendes o no crees en la ira de Dios, el evangelio no te impactará, no te apasionará, no te fortalecerá ni te conmoverá. Yo tengo que entrar a entender y a creer que la ira de Dios es una realidad. Cuando yo entiendo que la ira de Dios es una realidad, lógico, el evangelio me va a impactar. Me voy a apasionar por él, me voy a fortalecer, voy a llenarme del Espíritu Santo. Y Señor, llévame a predicar tu palabra a más hombres y mujeres, porque hay una realidad que se llama ¿qué? La ira de Dios. Por eso el versículo 18 en la Nueva Versión Internacional dice, ciertamente eso no tiene vuelta de hoja. Eso no tiene lugar a dudas, eso no tiene lugar para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿será que sí, será que no? No, es una cosa cierta, es verdad. La ira de Dios se viene revelando. Cuando yo logro entender y creer que existe la ira de Dios, hombre, yo me tengo que apasionar por el evangelio. Yo me tengo que permitir que ese evangelio me impacte. Tengo que tener esa hambre por él. Y Pablo nos va a mostrar que la ira de Dios es decidida, que la ira de Dios es justa, que la ira de Dios es recta y es una realidad en nuestros días. Es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Es una realidad presente. Pero ¿por qué se revela la ira de Dios? Versículo 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Interesante. ¿Por qué se revela la ira de Dios contra? ¿Por qué? Porque dice, desde la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y contra toda ¿qué? Injusticia. ¿Que quiénes los hacen? ¿Quién es el que hace quién es el que practica la impiedad? ¿Quién es el que practica la injusticia? Los seres humanos. Los seres humanos con su maldad, porque ellos obstruyen la verdad. Y aquí es algo interesante con lo que nos vamos a encontrar. La ira de Dios es provocada ¿por qué? Por la impiedad y por la injusticia. Y aquí vamos a hablar de los 10 mandamientos. No voy a hablar de uno por uno, pero sí vamos a encontrar que la impiedad tiene que ver con Dios y la injusticia tiene que ver con los seres humanos. La impiedad tiene que ver con una relación vertical, Dios, hombre, hombre, Dios. Y la injusticia tiene que ver con una relación que horizontal, los hombres o la humanidad relacionada con la misma humanidad. ¿Y por qué el Señor tiene ira? ¿Por qué el Señor permite que la ira se revele? Porque el hombre ha violado los derechos de Dios.
Y usted en la Biblia se va a encontrar con la palabra impío, 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 y la palabra injusto e injusto. Y hoy creo que Dios nos muestra en qué va a consistir la impiedad y en qué va a consistir la injusticia. La impiedad tiene que ver con violar los derechos de Dios, es decir, es la destrucción de una relación vertical con Dios. El Señor Jesucristo nos dice que el mandamiento más grande que hay es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios de todo corazón, amar a Dios con toda nuestra alma, amar a Dios con toda nuestra mente, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Es decir, la piedad es amar a Dios. Cuando nosotros estamos hablando de impío, y a veces nosotros leemos la Biblia con esa ligereza, hablamos de los impíos, ese es un impío. Oye, ¿y tú cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación vertical con Dios? La piedad es tener una perfecta relación vertical con Dios. La piedad tiene que ver con el amor a Dios. La piedad tiene que ver con ese amor al Dios Todopoderoso. ¿Y dónde está? ¿Cuáles son los derechos de Dios? ¿Estamos en dónde? Los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos tienen que ver con la relación vertical con Dios. ¿Cuáles? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles? No usarás el nombre de Dios en vano. Tercero, no te harás imágenes de ninguna cosa creada. Cuarto, santificarás el día de descanso. Ahí estamos. Y vamos a encontrarnos, y les pedía disculpas hace un momento, porque tengo que hablar de idolatría. Y cuando yo soy un idólatra es porque he roto totalmente mi relación vertical con Dios. Entonces, la ira de Dios, dice en el versículo 18, viene revelándose desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad. ¿Por qué se revela la ira de Dios? ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre impío. ¿Y por qué es impío? Porque hizo un rompimiento, hizo una rotura con la relación con el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de impíos, son personas que no tienen una relación con Dios, no aman a Dios. Cuando nosotros hablamos de los píos, estamos hablando de aquellos hombres y mujeres que tienen una relación perfecta, vertical, con el Señor Dios Todopoderoso. Amamos a Dios. ¿Y cómo dice el Señor Jesús que debemos amar a Dios? ¿Debes amar a Dios con qué? Con toda ¿qué? Tu alma. Con lo más profundo de tu ser lo debes amar. Lo debes amar ¿con qué? Con tu corazón. Lo debes amar con tu mente, con tu pensamiento. Lo debes amar con todas tus fuerzas. Dios es único. Dios es uno. Jehová uno es. Pero el Señor dice también por qué la ira se revela. Desde el cielo se revela la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, por causa del hombre hay injusticias. ¿Y la injusticia con qué tiene que ver? Porque se violan los derechos humanos del amor y la verdad, entre otros. Es decir, es la destrucción de las relaciones horizontales con quienes nos rodean. La justicia, en término positivo, es amar a nuestro prójimo. La piedad es amar a Dios. La justicia es amar a nuestro prójimo. ¿Y por qué nosotros desde el mandamiento número 5 al número 10 son los mandamientos que estamos violando permanentemente? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hombres y mujeres han deshonrado a sus padres? No matarás. Y el Señor Jesús dice simplemente con que odies ya has cometido ¿qué? Homicidio. Dice no cometerás adulterio, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando se rompe la relación vertical con Dios, lógico, se rompe ¿qué? La relación horizontal con mis seres, mis semejantes, más bien, para colocarlo en términos generales. Y el Señor Jesús dice eso. ¿En qué consiste el gran mandamiento? El primer gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Relación vertical, relación horizontal. Si yo amo a Dios, ¿voy a amar a quién? A mi prójimo. Me voy a amar a mí mismo. Pero si yo tengo una relación rota con Dios, voy a tener rotas mis relaciones con mi prójimo y la voy a tener rota conmigo mismo. Entonces, mire, ¿por qué se revela la ira de Dios? ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? La impiedad y la injusticia. La impiedad, rotura de relaciones con Dios. La injusticia, rotura de relaciones con mis semejantes, con mis prójimos. Entonces, ahí es donde empieza el apóstol Pablo a hablar. Y por eso decíamos anteriormente que Pablo ve la esperanza. La salida es que el evangelio. Y el apóstol empieza a hablar y por eso él dice, para mí el evangelio no me avergüenza. Para mí el evangelio es una pasión. Para mí el evangelio es ir. ¿Por qué? Dice, porque toda la gente, todos los seres humanos que tengan rota la relación con Dios, tienen rota la relación con ¿quién? Con sus semejantes. Y esas personas que estén en ese estado están bajo la ira de Dios. Pero la única manera de que nosotros podamos tener una relación con Dios es predicar el evangelio para que se me aplique una justicia. Y eso lo hablamos, como digo, con mayor tiempo en otra ocasión. Entonces, mire que la ira de Dios se revela es por eso. El versículo 18 nos dice, es ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? De los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Por eso la palabra del Señor nos dice que no hay ni uno bueno. Dice, todos somos ¿qué? Malos. Y estamos obstruyendo ¿qué? Una verdad. Y el apóstol Pablo lo va a explicar en el versículo 19. Y él dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. ¿Desde dónde? Desde la creación. Y aquí empieza la enseñanza de hoy, porque lo que hasta aquí tuvimos fue una introducción. Y la parte 1 tiene que ver, está dividida en dos partes. La relación vertical con Dios y la segunda parte de hoy tiene que ver con la relación horizontal. Y decíamos que en el versículo 18, ¿por qué se revelaba o se revela la ira de Dios? Y decíamos que el apóstol Pablo nos va a dar una explicación. ¿En dónde? En los versículos ¿qué? 19 y 20. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Recuerda que en el versículo 18 dice que la maldad humana obstruye la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? La que está en ¿dónde? En los versículos 19 y 20. Nosotros todos hemos conocido, todos sabemos que Dios existe. Porque Dios mismo nos lo ha revelado desde ¿dónde? Desde la creación del mundo, desde el principio. La carta a los hebreos nos lo dice.
crean que Dios existe. Crea que Dios existe. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que Dios existe y Dios se nos ha revelado a través de ¿qué? De su creación. Dios nos ha mostrado su carácter a través de la creación, de lo que nosotros podemos ver. Y la creación nos demuestra que Dios es un Dios de ¿qué? De poder. Que Dios es un Dios eterno. Que Dios es un Dios divino. Que la naturaleza de Dios es divina. Que Dios es con un poder eterno. Y es una cosa bien importante, porque aquí lo que vemos que el Señor nos va a decir es que el hombre destruye la creación. Y hoy nosotros podemos entender que la creación es un lugar de ¿qué? De sanidad. Es un lugar de ¿qué? De adoración. Es un lugar de ¿qué? De belleza. Y es un lugar de ¿qué? De paz. Es un lugar de paz. La creación es un bello lugar que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos compartir, para que lo podamos adorar a Él, para que podamos amarlo a Él, para que podamos rendirnos a Él. Y todo eso lo sabemos, todos sabemos, sin importar lo que nos digamos a nosotros mismos, que existe un creador de quien dependemos totalmente y a quien le debemos rendir cuenta. Eso lo sabemos en teoría, pero en la práctica se tiene que aplicar. Nosotros sabemos que dependemos totalmente de Dios y que le debemos rendir cuentas a Él. Nosotros debemos entender que Dios es el dueño de todo, que Dios es el creador del mundo, que Dios es el creador de todo lo que nosotros vemos. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él y que nosotros tengamos la seguridad, la certeza de que tenemos que rendirle cuentas a Él. ¿Qué tenemos que reconocer de Dios? Y por eso, ¿se acuerda que hablábamos que la piedad es romper, violar los derechos de Dios? ¿Cuáles son los derechos de Dios? Y decíamos que los derechos de Dios están ¿en dónde? En los primeros mandamientos. Pero también sabemos que Dios, uno de los derechos que Él tiene sobre nosotros, sobre la creación, es que Él es ¿quién? El gobernante de la creación. Es el que ejerce gobierno de la creación. Es el que tiene control sobre la creación. Ese es un derecho que Dios tiene de gobernar mi vida. Yo nací fue para ser dependiente. Yo no nací para ser independiente. Nací para ser ¿qué? Dependiente. ¿Dependiente de quién? De Dios. Porque Dios, en el momento en que me creó, tiene un derecho sobre mí. ¿Y cuál es el derecho que tiene sobre mí? Que Él debe gobernar mi vida. Y cuando yo entiendo que el Dios es mi gobernante, que Dios es el que tiene el gobierno de mi vida, voy a entender una verdad que me va a liberar. Voy a entender una verdad que me va a llevar a la libertad. Pero cuando negamos esta verdad, por eso el Señor dice Pablo en la carta, con la humanidad con su maldad obstruye la verdad. Tapa la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es primero que Dios es el creador. Por lo tanto, Él tiene un derecho sobre mi vida de gobernarme. Y yo cuando vivo bajo el gobierno de Dios, vivo libre porque Dios se hace responsable de todas mis cosas. Pero cuando negamos esa verdad, nos volvemos ¿qué? Represivos, amargados, esclavos. Dice el apóstol Pablo también que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, el versículo 21 nos dice eso, que a pesar de haber, dice el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Una persona ingrata es una persona que independiente. Yo no le tengo que agradecer a nadie nada.
Somos independientes por naturaleza. Por lo tanto, nosotros cuando nos declaramos independientes no reconocemos nuestra dependencia del Creador. Creemos la ilusión de que podemos decir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros a veces nos consideramos, nos colocamos en el papel de Dios, en el sitio de Dios y decimos o decidimos nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿En lugar de qué? De aceptar la realidad de la que nos habla ¿qué? La creación. Una de las cosas que nos vamos a encontrar y es bien curioso es que Dios espera que nosotros tengamos un corazón lleno de gratitud hacia Él. Y eso es lo que menos hacemos nosotros. No somos agradecidos porque no aceptamos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha hecho Dios a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque pensamos que las cosas que hemos logrado ha sido ¿por qué? Por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia capacidad y por lo tanto consideramos que eso lo logré yo y eso me lleva a no darle gracias a Dios. Y dice el Señor, no son unos hombres, unas personas que no tienen un corazón lleno de gratitud y por eso se envanecen. La falta de gratitud hacia Dios me envanece. ¿Por qué no tengo gratitud hacia Dios? Porque no dependo de Él. No lo reconozco. No estoy reconociendo a Dios. Que Dios me está dando lo que yo tengo. Dios me ha dado ¿qué? La salud. Dios me ha dado ¿qué? El trabajo. Dios me ha dado la oportunidad de servirle en el ministerio. Dios todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. ¿Qué tengo que hacer con Dios? Estar agradecido. Pero normalmente nosotros escuchamos decir, esto lo compré, esto lo logré, la saqué del estadio, yo fui, yo hice. ¿Estamos hablando de qué? En mis propias fuerzas. Y cuando vamos a ver más adelante que Dios llama a eso necio. Otra palabra que nosotros en nuestra jerga cristiana usamos. Usamos impíos, usamos injustos, usamos necedad. Y vamos a ver cómo el libro de Romanos también nos ayuda a descubrir qué es eso de la necedad. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros ¿qué? Le adoremos. ¿Y qué sucede cuando nosotros los seres humanos nos negamos a reconocer y a depender de Dios como Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros nos negamos a reconocer esa dependencia de Dios como Dios? Nosotros no vamos a dejar de adorar, seguimos adorando, pero con un cambio. ¿Cuál cambio? Ahora nosotros cambiamos nuestro objeto de adoración. Pablo dice que las personas cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, por réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre por naturaleza es adorador. Nosotros fuimos creados para adorar, pero para adorar a Dios. En nuestro ADN viene ¿qué? Ese impulso para adorar. Por eso el Señor Jesús le dice a la mujer de Samaria, Dios está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores, que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. La verdadera adoración, ¿dónde está? En una relación vertical con Dios. Reconociendo lo que Él es mi creador, reconociendo que Dios es mi gobernante, que Dios es el único digno de recibir toda mi adoración, toda mi atención. Adorar a Dios significa que mi atención esté puesta solamente en Él, que piense en Él, que viva para agradarlo a Él. Eso es un verdadero adorador.
Nosotros nacimos con ese ADN de adoradores. Pero cuando yo no adoro a Dios, simplemente, ¿qué hice? Cambiar el objeto de mi adoración. No adoro a Dios, sino que voy a adorar las imágenes de ¿qué? De la creación. Como un hombre, como un ave, como un cuadrúpedo, como un reptil. Es decir, en vez de adorar al Dios verdadero, las personas adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador. Y eso se llama idolatría. Es decir, cuando yo cambio mi corazón, ese sentido de adoración a Dios, para adorar algo de la creación, sea una persona, sea un ave, sea un objeto de la creación, me estoy convirtiendo en un idólatra. Estoy rompiendo mi relación vertical con Dios. Estoy pasando de ser un hombre piadoso a ser un hombre impío. ¿Por qué? Porque cambiamos el objeto de nuestra adoración. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros debemos adorar algo. Vuelvo a repetir, fuimos creados para adorar al Creador. Les decía en la sesión anterior, y cuando vimos algo de dioses falsos, adorar no es cantar una música suave en la iglesia. Y en el cristianismo del siglo XX aparecieron en los grupos de alabanza y muchos cantantes que surgieron a finales de la década del siglo XX. Y ellos cambiaron unos ritmos de música. Unos ritmos de música eran rápidos y lo llamaban ¿qué? Alabanza. Y los ritmos de música o los acordes más suaves, más despacios, lo llamaron canciones de adoración. Y nosotros en las iglesias decimos, hoy vamos a alabar al Señor, ya pasamos del tiempo de alabanza y vamos a pasar el tiempo de adoración. Estamos cantando a un ritmo diferente. Pero un verdadero adorador es lo que el Señor Jesús dice. Es aquel que ama a Dios. ¿Cómo? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Fuimos creados para adorar ¿a quién? Al Creador. Yo puedo ir a la iglesia y estar cantando o ir a un concierto de un cantante cristiano y disfrutar de la música también, gozarme de la música también. Pero de pronto estaba allá y mi mente en otro lado. Uy, ¿a qué horas terminará el concierto? Tengo que mañana llegar a trabajar, tengo una cita con el jefe, después tengo un almuerzo. Me salí, mi corazón no está ahí, mi cuerpo está, pero mi corazón ¿dónde está? En mi trabajo. ¿Cuál es el objeto de mi adoración? ¿Ese tiempo que estoy con Dios o ese momento que estoy pensando más en mi jefe, en mi reunión, en mi ascenso? Dios lo que quiere es un corazón. Por eso el Señor Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Verdaderamente eres un verdadero adorador? Entonces, si nosotros rechazamos a Dios, si nosotros no adoramos a Dios, simplemente vamos a adorar a algo más. Somos criaturas creadas para un fin, con un propósito, y tenemos que vivir por algo que capte nuestro interés, que capte nuestra imaginación, que capte nuestra lealtad, algo donde nosotros podamos colocar nuestras esperanzas más profundas y a lo que acudamos para calmar nuestros miedos más profundos. Y sea lo que sea que a nosotros adoremos y que esté por fuera de Dios,
A eso nosotros le servimos. Cuando tú eres un verdadero adorador de Dios, adora a Dios. Pero cuando tú adoras tu trabajo, le sirves a tu trabajo. Cuando tú adoras a Dios, le sirves a Dios. Cuando tú adoras tu familia, tus amigos, tu diversión, el partido de fútbol, a ese Dios tú le sirves. Es decir, ese objeto de adoración se convierte en mi razón de ser. Aquello sin lo cual yo no puedo vivir o me siento vacío. Aquello que me define, aquello que valida todo lo que hago, todo lo que hacemos. Por eso, este pasaje nos vamos a encontrar mucho más adelante con temas relacionados con este tipo de adoración. Dios creó el mundo y el Señor lo dice en su palabra en Génesis capítulo 1, versículo 31, y Dios lo que hizo era muy bueno. Dios llamó a la creación algo que muy bueno. Es decir, todas las cosas creadas llevan implícito ese concepto de ¿qué? De bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Es tan bueno que cuando nosotros las encontramos nos parecen cosas admirables y las gozamos. Por ejemplo, la belleza, un río, el cantar de un pájaro, tantas cosas en las cuales nosotros nos deleitamos. El problema surge cuando a cualquier cosa creada se le da un afecto excesivo. El afecto definitivo que solo Dios merece y que solo Dios tiene derecho de ¿qué? De demandar. Una frase final en esta ficha es: al corazón humano le encanta convertir algo bueno en su Dios. Las cosas no son malas. Todo lo que Dios creó es bueno. El que las convierte en malas es mi adoración hacia esas cosas. Repito, Dios hizo todo ¿qué? Bueno. Y dijo que no solamente dijo que era bueno, dijo que era ¿qué? Muy bueno. Pero por mi obsesión de amar esas cosas, yo pierdo de vista al que le debo rendir mi amor excesivo, que es Dios. Mire que todo este pasaje de Romanos lo que nos está llevando es a decir cómo construye una relación vertical con Dios. Todo esto que estamos hablando es cómo debería ser nuestra relación vertical con Dios. Pero cuando yo rompo esa relación vertical con Dios, rompo también mis relaciones horizontales. Fuimos creados para adorar a Dios. Los seres humanos, nosotros fuimos hechos de manera única y excepcional a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para relacionarnos con Él. Para relacionarnos con su mundo, con su creación. Y para reflejar ¿qué? ¿A quién le vamos a reflejar? A mis semejantes. ¿Qué le voy a reflejar? Su naturaleza. Dios es bueno. ¿Qué le vamos a reflejar? Su bondad. ¿A quién? Al mundo. Por eso el Señor Jesús dice: ustedes son la sal y la luz de este mundo. La gente cuando ve el actuar de Dios en mi vida, ¿qué es lo que hace? Glorifica ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que está diciendo Génesis capítulo 1, versículo 26 al 29. Fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, para tener una relación con Él y con su creación. Y cuando yo tengo una relación con Dios y con la creación, una buena relación, ¿qué sucede? Yo voy a reflejar la naturaleza de Dios y la bondad de Dios ¿a quién? Al mundo. Y el mundo va a darle gloria a Dios.
Ahí es donde empezamos nosotros a ver cómo es que Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Pero la humanidad, ¿qué ha hecho? Le ha dado la espalda a Dios y se vuelve más bien para inclinarse ante las cosas creadas. Dicen mis antecesores, permíteme tomar un poquito de agua. No adoramos al Eterno, nosotros adoramos es a quién, a sus criaturas. ¿Fueron cuántas sesiones? Como 10, 11 sesiones que vimos de dioses falsos. Ya en YouTube están publicados los videos, ojalá usted pueda volverlos a ver. Y mire que esto es algo que tiene que ver con el Evangelio. Nosotros dejamos de adorar al Eterno, al Inmortal, a Dios. ¿Para qué? Para adorar a sus criaturas. No adoramos al Creador, adoramos a lo creado. ¿Y cómo llama Dios esto? Dice el Señor, este es el comportamiento ¿de quién? De los necios. En la Reina Valera de 1960 dice que uno no le debe decir a ninguno fatuo. En la Nueva Versión Internacional dice, no le debe decir a nadie necio. Y esa es una palabra que nosotros usamos comúnmente. No sea necio. A veces decimos también, deje esa necedad. Pero el Señor dice, ¿quién es un necio? Aquel que ha dejado de adorar a Dios para adorar la creación. Aquel que ha roto su relación vertical con el Creador para adorar la creación, eso es lo que se llama bíblicamente necio. Entonces, sigamos el consejo bíblico, no le digamos a nadie necio, porque es una palabra que juzga, es una palabra que está ¿qué? Condenando. ¿Por qué ha sucedido esto? Primero, por negarse a tratar a Dios como Dios. No vivir en dependencia de Él y por no estar agradecidos con Él. Esto es lo que el Señor nos llama cuando una persona es necia, es aquella que no trata a Dios como Dios, es aquella que no depende de Dios y es aquella que es no agradecida con Dios. Nosotros tenemos que cada día buscar una mayor relación con el Creador, con el Señor. Debemos buscar una mayor cercanía. Debemos conocer más a Dios cada día. Debemos buscar a Dios y tratar a Dios como Dios, depender más de Él, que el Señor gobierne mi vida y estar lleno de agradecimiento por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Debemos vivir en ese tipo de relación con el Señor. Y vamos a ver en qué consiste la ira de Dios. Y el versículo 24 de la carta a los Romanos nos va a decir en qué consiste la ira de Dios. Porque a veces pensamos que la ira de Dios es que viene, y eso lo escucho en muchas iglesias decir, viene fuego ¡fum! Consumidor. La ira de Dios se va a derramar y lo va a destruir. Pero el versículo 24 de la carta a los Romanos nos dice en qué consiste la ira de Dios. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos
con los otros. ¿En qué consiste la ira de Dios? En darnos lo que queremos. ¿En qué consiste la ira de Dios? En que Dios nos da lo que nosotros queremos. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si Dios me da algo, entonces me está derramando su ira sobre mí. Y vamos a ver que sí. Porque eso es decir, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Es decir, Dios, cuando yo anhelo esos, tengo en mi corazón cosas como, por ejemplo, enriquecerme, hacer esto, tener aquello, entonces Dios, eso es lo que tú anhelas es eso, pues tómelo. Y ahí Dios está derramando, ¿qué? Su ira. Es decir, la ira de Dios consiste en que Dios nos da lo que queremos. La sentencia de Dios sobre qué? Sobre la impiedad. Recuerden que la ira de Dios se genera ¿por qué? Porque el Señor dice, la ira de Dios se revela en los cielos sobre la impiedad y la injusticia. Es decir, la sentencia de Dios sobre la impiedad y la injusticia es que Él nos da lo que queremos. Dios nos entrega a los malos deseos de nuestros corazones. ¿Dónde están? ¿De dónde nacen los malos deseos? Dice el Señor Jesús, del corazón. Por eso les decía en la sesión anterior, Pablo está escribiéndole la carta a una iglesia que él parte del supuesto que ellos conocen todo el Antiguo Testamento, que conocen la Torá o la ley, que conocen los libros históricos, que conocen los libros de los profetas, que conocen los libros de los salmos. ¿Por qué? Porque decíamos, el evangelio que está narrando Pablo a través de la carta de los romanos es el evangelio ¿de quién? De Dios. Que se ve en el resultado ¿de quién? En Cristo. Jesús se cumple. Y el Señor Jesús va cumpliendo. Él dice, yo vine a cumplir ¿qué? La palabra. Yo vine a cumplir ¿qué? La ley. Y el Señor Jesús por eso habla. ¿De dónde salen los malos deseos? ¿De dónde sale la maldad del hombre? ¿De lo externo? No. Lo externo es la creación de Dios. La creación de Dios es buena. Porque Dios todo lo que hizo, decíamos nosotros en Génesis capítulo 1, decía, todo lo que hizo Dios es que, bueno, la creación es buena. Y dice el Señor Jesús, todo lo que está externamente es bueno, ahí no está la maldad. La maldad es que lo que hay en el hombre, lo que está dentro del hombre, y de lo que está dentro del hombre son ¿qué? Los malos deseos de ¿qué? De su corazón. Recuerde, las cosas a las que nosotros le servimos no nos van a liberar. Más bien, ¿qué tienen? Control de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos tenerlas. Y eso nos sucede en cualquier esfera de nuestra vida. En mi esfera laboral, en mi esfera ministerial, en cualquier área de mi vida, yo quiero tener más, más, más y más. La verdad es que la palabra del Señor nos enseña que nosotros fuimos hechos para centrarnos en Dios. Nuestros corazones fueron hechos para centrarnos en Dios. Es decir, lo más profundo de mi ser es para que se deleite ¿quién? En Dios. ¿Por qué en Dios? Porque Dios es el único que realmente puede darme satisfacción y significado en mi vida. Dios es el único que me puede satisfacer realmente. Dios es el único que me puede dar significancia en esta vida. Dios es el único que me puede hacer y me puede hacer sentir realizado. Las otras cosas a las que le servimos no nos satisfacen. Siempre sentimos que necesitamos algo más o algo adicional. Siempre estamos queriendo más y más. Y esa es la tragedia de la humanidad.
¿Cuál es la tragedia de la humanidad? Es que luchamos y fracasamos en encontrar lo que simplemente podríamos disfrutar, perdón, lo que podríamos recibir y disfrutar. Hombre, qué rico que usted pueda disfrutar un poco de agua. Recíbala. Disfrútela. Ay, no, yo qué quería, tráigame esto, aquello, no, yo quería más. No. Nosotros debemos estar satisfechos con lo que Dios me da. Cuando yo aprendo a vivir ahí, yo empiezo a entender que Dios es el único que me puede ¿qué? Satisfacer. Nosotros somos ávaros por naturaleza. La palabra del Señor, aquí nosotros decíamos en el versículo 24 lo siguiente, porque por eso Dios los entregó ¿a qué? A los malos deseos. La nueva versión internacional traduce la palabra epitumia en griego, eso está en griego, yo no sé hablar griego, pero leo así como la encuentro, epitumia. Esa palabra epitumia en la nueva versión internacional se traduce como que malos deseos. En la versión Reina Valera del 60 se traduce como concupiscencia. Ya creo que usted ya sabe que cuando predica en su iglesia, la concupiscencia, ¿a qué se refiere? A la epitumia. Y la Biblia de las Américas la traduce como impureza en la lujuria. Esas tres traducciones vienen de esa palabra, epitumia. Cualquiera de las tres le dan ese significado. Pero literalmente, esa palabra epitumia significa un sobredeseo. Mire, no es desear, es sobredesear. Por eso habla la nueva versión, malos deseos. Es decir, sus deseos son ¿qué? Tiene un calificativo. ¿Cuáles? Malos. La versión de la Biblia de las Américas dice impureza en la lujuria. Entonces, lujuria es malo. Es decir, deseo y lujuria son igualmente malos. Pero los malos deseos también lo podemos ver como impureza. La lujuria es pura. ¿Por qué? Porque hay un sobredeseo. Quiero más. Quiere decir que hay un estímulo, hay un anhelo que lo controla todo. Yo quiero más. Y ese es el principal problema de nuestro corazón. No es tanto el deseo por las cosas malas, sino nuestro deseo excesivo por las cosas buenas. Recuerde, no hay cosas malas. Nosotros las convertimos en malas. Nosotros somos Dios, todo lo que creó es bueno. Pero mi sobredeseo, ese deseo excesivo por esas cosas buenas, las convierto en cosas malas. Es decir, convertimos en dioses las cosas buenas que Dios creó. Las transformamos en ¿qué? En objetos que adoramos y servimos. Las transformamos en eso. En objetos que adoramos y servimos. Las cosas buenas de la creación. Repito, la creación es buena. Porque Dios lo dice en su palabra. Y empezando en el libro de los principios, que es el Génesis, capítulo 1, el Señor dice, todo lo que Dios creó es muy bueno. Pero mi sobredeseo de tener más, mi deseo excesivo por esas cosas buenas, las convierto ¿qué? En cosas malas. Y empiezo ¿a qué? A adorarlas. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos dé de lo que nuestros corazones sobredeseen. Eso es lo que se llama la ira de Dios. Cuando Dios nos complace, usted quiere más y más, tome. Entonces, eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Que yo sea muy excesivo en lo que deseo tener. Entonces Dios me lo da. Y ahí vienen mis problemas.
ahí vienen mis problemas. Y por eso es lo que el apóstol Pablo, a través de esta carta a los romanos, desarrolla ¿qué? En la ira de Dios. En la ira de Dios. Con este sobredeseo también voy aquí a colocar un caso a manera de ejemplo. En la parte laboral, y coloco una oficina, pues en mi ambiente, digamos, de la otra actividad que desarrollé como contador público, pues más me desarrollaba, me desempeñaba en organizaciones y puedo hablar del caso de un éxito laboral. Es algo real, algo que uno vive, algo que uno ve, observa y no fue una vez, fueron muchas ocasiones. Y lo peor que le puede suceder a una persona es que alcance el sobredeseo del ascenso laboral. ¿Por qué? Porque le permite pensar que ha encontrado, ojo con lo que voy a decir, ha encontrado que la bendición. Y en nuestro argot cristiano, dentro de nuestro, digamos, dentro de nuestro sector, como llama el gobierno de Colombia, el sector interreligioso, nosotros usamos una palabra cuando vemos que las cosas como que me salen y me salen, Dios me está bendiciendo. Y veo eso como que, como una bendición. Y a veces digo, lo declaro, que soy bendito en los sobredeseos. Dios me está bendiciendo en abundancia. Y eso es lo que a veces nosotros nos lleva a pensar. Se llega uno a convencer que esto es la verdadera vida. Esta es la vida que yo me merezco. Pero no le permite a esa persona olvidar la destrucción que está haciendo en su matrimonio. Nosotros hoy queremos encontrar una respuesta por qué hay tantos divorcios. ¿Cuáles son las causas del divorcio? Y normalmente uno escucha palabras como, ya no soporto vivir con esta persona, ya no lo aguanto más, es que no tiene tiempo para mí. Mire, ¿esos son qué? Sobredeseos. ¿Por qué no tengo tiempo para la otra persona? Porque tengo un sobredeseo yo tengo que surgir, tengo que alcanzar y tengo que llegar. Y de pronto voy y el Señor me está bendiciendo. Supuestamente yo me está bendiciendo, me abre puertas y voy guapa, pero cuando pum, voy a mirar y encuentro que mi matrimonio se acabó. Que estoy destruyendo ¿qué? Mi familia. Que estoy destruyendo ¿qué? A mis más íntimas amistades, a los que están más allegados a mí. Es decir, con tal de ir tras mi Dios, me llevé por delante muchas cosas sin creer y sin querer hacerle daño tal vez a nadie. Pero en ese sobredeseo terminé olvidando de la relación horizontal. Ya no tengo tiempo para visitar a mi padre y a mi madre. Es decir, no lo estoy honrando. Ya para poder conseguir mi éxito, tengo que de pronto pasar por encima de alguna persona. Tengo que ultrajar a alguien. Tengo de pronto que llegar a temas como el adulterio. Empiezo a desear el carro de mi jefe. Empiezo a desear y mi relación horizontal quedó rota. 100%. Mire que sí, la ira de Dios. En mi sobredeseo, Dios, tómelo. Pero ¿qué hice con eso? Destruir. En este momento, ¿cómo quedé? Solo, abandonado, sin familia. Sí, tal vez con bienes materiales, pero eso no me produce a mí ningún tipo de satisfacción. El gran dramaturgo, poeta y escritor inglés Oscar Wilde escribió: cuando los dioses quieren castigarnos, contestan nuestras oraciones. ¿Cómo la ven? Cuando los dioses quieren castigarnos, contestan nuestras oraciones. Hermanos, la ira de Dios es darnos lo que deseamos demasiado y entregarnos en la búsqueda de las cosas que hemos puesto en su lugar.
Repito, lo peor que Dios puede hacerle a un ser humano en el tiempo de hoy es dejarlo alcanzar sus metas idólatras. ¿Por qué? Porque la sentencia de Dios es entregarnos al poder destructivo de la idolatría y del mal. Mire cómo yo convierto algo bueno en algo malo. ¿Quién dijo que el trabajo era malo? No, el trabajo es bueno. El Señor le dice a quién: Adán, que tiene que trabajar. Con el sudor de tu frente comerás pan. Dios, decir, está diciendo, tú tienes que trabajar para sostenerte, tienes ahora una familia. Oh, tú lo deseaste. Tú amaste, me desobedeciste. Preferiste escuchar a la creación, a la mujer y la mujer decidió creerle a quién, a la serpiente, ser engañada, y llevó en esa invitación a su marido. ¿Ah? El Señor le dijo, eso es lo que tú quieres, ser independiente, no depender de mí. Yo te tengo de todo. Ahora mire, tú, mujer, vas a tener hijos, pero te van a causar dolor. Hombre, quieres tener tu mujer, quieres tener hijos, ahora tienes que trabajar. Yo trabajo. El Señor me permite trabajar. Pero el Señor también me permite que con lo que Él me da, yo pueda vivir y disfrutar de la relación primero con Él. Y después, cuando yo tengo una relación de disfrute con Dios, voy a tener una relación horizontal de disfrute con mis semejantes. Es decir, a veces en vez de encontrar bendición, nuestro pecado provoca colapsos espirituales, psicológicos, sociales y físicos. La gran tragedia es que escogemos esto para nosotros. ¿Quién lo escoge? Nosotros mismos. Y Dios nos permite caminar por la puerta que nosotros escogimos. Mire ahora la perspectiva del bien y el mal. El bien es que Dios y toda su creación. Si yo estoy en la perspectiva de Dios, veo todo que hermoso, divino, y adoro a quién, al Creador. Pero cuando me salgo de la relación con Dios, ¿qué hago? Convierto la creación en algo malo para mí, en algo destructivo. Y Dios me permite caminar ahí. ¿Hay alguna salida a decíamos al principio, a este escenario tan tenebroso, tan oscuro? ¿Hay alguna salida? ¿Existe alguna salida? ¿Existe alguna forma de regresar? Tenemos que esperar hasta el capítulo 3 de Romanos, pero el versículo 25 nos da una clave. El versículo 25 nos va a dar una salida. En el capítulo 3 de Romanos nos vamos a encontrar con la joya deslumbrante del Evangelio. Pero aquí en el versículo 25, Pablo nos adelanta algo. ¿Y por qué nos adelanta algo? ¿Por qué nos dice que el Creador debe ser bendito por siempre? Es decir, mi salida es ¿quién? El Creador. ¿Mi salida es quién? Dios. ¿Mi salida es quién? Mi adoración a Dios, mi alabanza a Dios. Es decir, la solución es dejar de que obstruir la verdad y alabar a Dios como Dios, depender de Él y aceptar su gobierno sobre nosotros. Desearlo a Él más de lo que deseamos cualquier cosa que el Señor haya creado. Si tenemos la oportunidad de regresar, ¿sí? ¿A quién? Al Creador. Alabarlo y adorarlo. ¿Dónde encontramos nosotros la motivación y la libertad para poder hacer esto? Y el apóstol Pablo dice que eso se descubre solo ¿en dónde? En el Evangelio. Por eso es la pasión de Pablo el Evangelio. Y espero que sea de ahora en adelante el Evangelio sea tu pasión. Porque es que en el Evangelio es donde nosotros nos damos cuenta que aunque por naturaleza somos impíos y malvados, en Cristo somos ¿qué? Amados, aceptados y bendecidos.
Y es cuando podemos entender que el Evangelio, en el Evangelio nosotros vamos a valorar ¿a quién? A nuestro Señor. Y lo vamos a ver como ¿quién? Como nuestro Salvador. Y es donde vamos a poder llegar a encontrar una ¿qué? Verdadera libertad para alabar y adorar al Creador. ¿Cómo sabemos que hemos entendido y recibido ese Evangelio? Cuando lo que más anhelamos es alabar a Dios por la eternidad. Cuando yo entiendo y comprendo verdaderamente el Evangelio, cuando mi gran anhelo es alabar y adorar al Creador. Vamos a entrar a nuestra segunda parte, me quedan 14 minutos y vamos a tratar de ser lo más rápido posible, que tiene que ver con las relaciones horizontales o la injusticia. Cuando rompemos las relaciones horizontales somos ¿qué? Injustos, pero cuando vivimos en una perfecta armonía con las relaciones horizontales, estamos viviendo en la justicia. Decíamos que hasta el versículo 24 el apóstol Pablo se había enfocado en una relación ¿qué? Vertical. Que la humanidad tiene ¿con quién? Con el Creador, con los seres humanos. Conocen la existencia de Dios, saben del poder y de la deidad de Dios. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, criaturas de Él, debemos glorificarlo a Él, viviendo en dependencia a Él, en gratitud a Él. Pero obstruimos la verdad cuando ¿qué? Cuando adoramos las cosas creadas, convirtiendo las cosas buenas, que son hechas por Dios, en dioses hechos por nosotros mismos. Desde Génesis 3 se ha mostrado claramente que corromper nuestra relación con Dios en su mundo tiene un efecto negativo en nuestra relación con otros y con la creación misma. Dañar nuestra relación vertical es dañar nuestra relación horizontal. Dios ha creado al mundo así. ¿Para qué? Para que lo gobernemos bien y de manera que nosotros podamos ser bendición a otros. Dios nos hizo para que cuidáramos el mundo, para que cuidáramos la creación. Nosotros debemos vivir bajo el gobierno de Dios y disfrutar de ¿qué? De su bendición. Cuando yo vivo bajo el gobierno de Dios, estoy viviendo en la bendición de Dios. Pero cuando adoro a un ídolo, en lugar de adorar a Dios, Dios ya no es el único ser imprescindible en mi vida. Otra cosa ya ocupa ese lugar. Eso ya es la que y esa cosa es la que me gobierna. Es decir, en última instancia, hacemos lo que sea por conseguir esa cosa. Ampliar o conservar lo que tenemos se nos convierte en algo destructivo para mí y para los demás. Entonces, a partir del versículo 26, el apóstol Pablo hasta el versículo 32, en 6 versículos, él le va a dedicar el tiempo a las relaciones horizontales. Le va a dedicar tiempo a las relaciones ¿qué? Horizontales. Una relación vertical rota produce vergüenza. Y aquí vamos a hablar de la homosexualidad y colocar una foto que no fuera tan repelente, no fuera tan molesta para muchos. Lo único que decidí encontrar fue una foto de dos hombres agarrados de la mano para no ser tan fuerte. Los versículos 26 y 27 de Romanos es el pasaje más largo de la Escritura que habla sobre la homosexualidad. Y es un pasaje muy controversial. Y mire que esto que vamos a hablar de aquí para abajito tiene mucho que ver con que ya nosotros rompimos la relación vertical y ahora cómo esas relaciones horizontales se nos complican. Lo primero es que el apóstol dice que la homosexualidad es un pecado ¿contra qué? Contra la naturaleza. Dice literalmente, dice contra la naturaleza. La homosexualidad es
algo que está contra la naturaleza. Esto significa que la homosexualidad es una violación de la naturaleza creada que Dios nos concede. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo acá? Que hay una manera en que Dios en su ira ha entregado a los seres humanos ¿a qué? A sus sobredeseos, para que experimenten las consecuencias. El final del versículo 27 debe entenderse así, más o menos. El castigo que merecían. Mire que Dios habla de ¿qué? De castigo. El castigo que merecían es solo cosechar los resultados de la adoración a los ídolos. El castigo que merecía no está restringido al pecado solamente de la homosexualidad. La Biblia es clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al enseñar que el sexo homosexual activo como patrón de comportamiento infiere una actitud de rechazo al señorío de Jesús y deja a las personas por fuera de su reino, mas no del alcance del Evangelio. Y aquí son dos cosas bien interesantes que nosotros debemos observar. Primero, que el apóstol Pablo nos dice que el sexo fuera del matrimonio, dice que eso es malo. ¿Cierto? Pablo nos está diciendo que todo tipo de sexo, que es decir, que fuera del matrimonio el sexo es malo. Y lo segundo también nos está diciendo que el sexo homosexual lo define como un deseo excesivo que da como resultado y a la vez manifiesta la ira de Dios al entregarlos a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. Pero aquí viene lo interesante. Y aquí donde vuelve a brillar esa joya preciosa del Evangelio. Recuerde, la Biblia ha catalogado la homosexualidad como pecado y es un pecado. No es el peor pecado. Toda inmoralidad sexual es pecaminosa. Y Pablo está a punto de enumerar otros pecados de los versículos 29 al 31 a los que denomina maldad. Maldad. Actos que surgen de nuestro rechazo a la verdad acerca de Dios y que dañan nuestras relaciones horizontales. Pero el apóstol nos dice que la homosexualidad es uno de esos sobredeseos vergonzosos. Pero también nos presenta una lista de pecados que para muchos de nosotros son más familiares o, entre comillas, respetables, como la envidia, el chisme, la desobediencia, la deslealtad. Esos son, la homosexualidad es un pecado igual a esos, a la envidia, al chisme, a la desobediencia y a la deslealtad. Pero Pablo ve en ese mundo de cosas pecaminosas, él dice, y entre los que hacen estas cosas, Pablo espera cosechar para el evangelio. Sí, están fuera de la relación de Dios, están fuera, por eso se llama gentiles, están dentro del paganismo, pero el paganismo están viviendo una relación idólatra y Pablo está diciendo, pero eso es una oportunidad de ir y predicarles ¿qué? El evangelio para traerlos de nuevo ¿a qué? A restaurar la relación con Dios. Solo captamos nosotros el evangelio cuando entendemos, como Pablo lo dice allá en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice, yo soy el peor pecador que conozco. Y que Jesús vino a morir por nosotros. No hay nadie que esté fuera de su alcance. Esto nos libera a nosotros para obedecer a Jesús. ¿Amando a quién? A nuestro prójimo. Y poder aceptar la definición que Jesús hizo de la palabra prójimo como aquella persona que en nuestra iglesia o que nuestra cultura cataloga como irremediable. A veces nosotros decimos, esa persona no tiene remedio, yo la dejo. No, ese es mi prójimo. A ese es el que yo tengo que predicarle el evangelio. Romanos 1 es
nuestro espejo en el cual nosotros nos podemos ver. Y tal vez estos 4 versículos de Romanos 1, 28 al 32 son muy perturbadores, porque todos nos encontramos ahí, de una manera u otra. Repito, no es una lista exhaustiva, pero sí significa una lista de amplio alcance. Aquí se incluye el desorden económico, por ejemplo, la avaricia. Se incluye el desorden social, que están incluidos los homicidios, el engaño y la malicia. También está el quebrantamiento familiar. Los hijos se rebelan ¿contra quién? Contra los padres. Y el quebrantamiento de las relaciones. Es decir, habla de los insensatos, de los desleales, insensibles, despiadados. Y esto es lo que la Biblia llama teológicamente la doctrina de la depravación total. En uno de esos listados, avaricia, homicidio, engaño, malicia, rebelión, insensatez, deslealtad, insensibilidad, ser despiadado. Esos 10 palabritas podemos nosotros, oye, yo por ahí por lo menos en una estoy. Y el versículo 32, el apóstol Pablo dice que los seres humanos aprueban a quienes las practican. Es decir, aprueban a quienes promueven e impulsan la idolatría. Es fácil ver esto en los demás y más difícil verlo en nosotros. Pero vale la pena formular unas preguntas como estas. ¿Alguna vez he animado a mis hijos a convertir sus logros académicos en un ídolo? ¿He mostrado mi apoyo silenciosamente a la envidia que siente mi amigo? ¿He permitido que el chisme corra a mi alrededor sin ponerle freno? ¿De qué manera debería el pueblo de Dios responder a estos versículos y a la oscura perspectiva de la humanidad que nos presentan? Tengo 3 respuestas y tengo 3 minutos para responder. Pero en la primera respuesta que nosotros debemos darnos es que Dios nos ha dado en juicio lo que nosotros hemos escogido. ¿Qué? La vida sin Él. La vida sin Él adorando a cosas que no pueden satisfacer. En la belleza del mundo que debemos ver la existencia de Dios, nosotros en esas cosas buenas las hemos convertido en cosas malas. Pero para volver a ver las cosas como son, tenemos que regresar a un lugar donde vemos la misericordia de Dios que se llama la cruz. Esa es la primera respuesta. Sí podemos regresar y tenemos que ver la cruz. La segunda respuesta es que nosotros tenemos que salir de nuestra actitud farisaica, creyendo más en nuestra propia justicia, creyendo en la justicia que hay en nosotros. Y porque a veces cuando nosotros vivimos en nuestra propia justicia, decimos como los fariseos, ellos son los malvados y yo no soy como ellos. Lo primero que tenemos que es empezar a reconocer que el fariseísmo también existe sobre nosotros. Y la tercera salida está en los versículos 16 al 17 con que iniciamos en esta conferencia de hoy. No tenemos que temer la ira de Dios, porque hemos recibido su justicia. Y esto nos da la humildad y la libertad para preguntar, ¿qué ídolos podrían estar o ya están cumpliendo o compitiendo para desplazar a mi creador de mi corazón? Este pasaje nos invita a buscar las áreas en las que estamos siendo ¿qué? Envidiosos, calumniadores, desleales, lujuriosos, etc. Estas cosas son señales de que estamos adorando a un ídolo. Ese algo que no es Dios. Ese algo que se ha vuelto nuestro amo funcional. Entonces nos debemos preguntar, ¿cómo sería depender de mi creador en esta área? ¿Cómo amaría y sentiría y viviría de manera diferente si alabara a mi creador
en ese punto en vez de servir a una cosa creada? Esa es la manera de transformar nuestra epitumia, es decir, nuestros sobredeseos, a simples deleites. No sirviendo como esclavos a lo que Dios ha creado, sino apreciando su creación en una alabanza y adoración al Creador. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Vuelvo a repetir, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estudiar este tema. También vuelvo a reiterarle las gracias a mi esposa por su comprensión y entender que necesitamos tiempo para estudiar. Y a ustedes también le doy gracias porque me han permitido compartir con ustedes este tiempo. Al pastor Kim también dale gracias por darnos la oportunidad de compartir unos temas que no son tan sencillos, que son muy sensibles, al contrario, son muy sensibles para las personas. Pero Dios hoy nos ha permitido aterrizarlos un poco y esperamos que les sirva de bendición para su vida, para su ministerio, y que de pronto vuelva a leer esos 14 versículos del primer capítulo de la carta a los romanos y podamos deleitarnos en el Creador, en el Creador. Fuimos creados para adorar a Dios. Permíteme orar para despedirnos y que el Señor los bendiga y los guarde en este día. Bendito Padre Celestial, hoy vengo delante de ti en adoración, a darte gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, de compartir tu evangelio, de apasionarnos por el evangelio, de servirte a ti, Señor maravilloso, para llevar tu palabra a otras personas que están necesitando de ti, Señor maravilloso. Señor, coloco en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy con nosotros, reunidos a través de este medio, Señor, y también aquellos que en el futuro tengan la oportunidad de escuchar este mensaje, Señor, que tú les permitas, Señor, a ellos también regresar, volver. Si hay una oportunidad de volver, sí hay una oportunidad de volver. Regresar a ti, Señor. A ti, Señor Jesucristo. A ti, Padre Celestial, que tú nos has dado, Señor, una gran bendición. Y tu justicia, Señor, la has colocado delante de ti, Señor Jesús. La ha colocado delante del Padre Celestial para declararnos a nosotros justos delante de Dios. Señor, te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas. Queremos que tú nos llenes, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, el centro de nuestra adoración. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buena tarde, Dios los bendiga y feliz tarde. Gracias, Chao, chao. pastor. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pastor Luis Eduardo, gracias. Un abrazo. Un abrazo, pastor. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones desde Honduras, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones. ¿Tú no leíste los chats que escribieron? Ya lo voy a leer. Pero sin salirse.